Bueno, soy Mercedes Maistegui, cuarta hija de Julio, médico de Bahía Blanca, que se instaló acá en Pergamino, así que yo misma me considero pergaminense. Mercedes, ¿qué es el Instituto para Mercedes Maistegui y qué sentís que es para Pergamino, inclusive para la República Argentina a esta altura de la historia? El instituto para mí es el lugar donde lo vi tantas veces a papá trabajando, perder noches de sueño, que no volvía a casa. Un lugar físico que creció mucho. Inicialmente era bastante limitado, era de llanura y después se convirtió en el instituto. Entonces, bueno, se construyeron partes nuevas y hay una parte de mi padre ahí, así que por supuesto que me inspira emoción y hasta te diría amor. ¿Y qué representa? Para Pergamino creo que representa algo que es único, porque en realidad es único, porque es el único lugar en la Argentina público de producción de vacuna. Así que creo que es algo muy respetable. Quienes no alcanzamos a conocerlo, la historia nos ayuda a saber quién fue Julio Maistegui y quién es hoy en su obra, ¿no? Pero, ¿cómo se puede sintetizar al doctor Julio Maistegui como papá en su casa? ¿Y cuál es el legado para sus hijos principalmente, para Mercedes? Es difícil sintetizarlo a papá, una persona muy completa en sí mismo, así que te diría, el otro día escuché una charla tuya en que hablabas de tu papá, que era honesto, más honesto que vos decías. Y me gustó eso, porque creo que si uno ha tenido un padre como yo lo he tenido, tan íntegro, lleno de valores, en cierto modo se convierte en alguien que es difícil de alcanzar, sí, pero también un gran ejemplo. Y creo que eso es lo que a mí me ha quedado. Y inclusive algo que creo que inconscientemente, porque no creo que papá lo haya hecho a propósito, pero su ejemplo a mí me marcó en la persistencia, en conseguir objetivos, en pensar que los sueños se pueden cumplir. Y eso también creo que ha pasado a mis hijos. Así que algo muy lindo. Uno debe repasar los recuerdos y debe haber muchísimos. ¿Hay alguno que siempre esté presente, que Mercedes recuerde a su papá y se venga a la mente ese momento tan particular? ¿Hay alguno para identificar o hay muchos definitivamente? Hay muchos, hay muchos. Si me preguntás, por ejemplo, en conexión al Instituto Maistegui, recuerdo de chica haberlo acompañado. Seguramente porque me habría ido a buscar a algún lado y entonces yo estaba en el auto y parábamos en el instituto y él tenía que ir a ver a los enfermos. La mayoría de las veces no me dejaba entrar, entonces en época de epidemia. Entonces era un lugar así como muy misterioso para mí. Eso lo recuerdo muy bien. Recuerdo la época en que yo estudiaba en Buenos Aires, que él viajaba mucho a La Plata o a Buenos Aires para hacer trámites en el ministerio, entonces o íbamos juntos o él nos traía de vuelta. La época en que yo me fui a vivir afuera y él me vino a visitar. Son muchos, realmente es difícil de sintetizar. En casa era muy gracioso. Tenía un lugar dentro de la casa donde vivíamos toda la familia, que era su escritorio, donde prácticamente no se podía entrar. Además no se podía entrar porque realmente estaba lleno de papeles y de libros, así que no había lugar donde caminar. Pero lo recuerdo que siempre estaba muy absorto en su trabajo, pero también tenía momentos en que seguramente estaría contento por algún logro y entonces bailaba con nosotros o hacía chistes. Una persona con muchas aristas diferentes. ¿Y qué era lo que más le gustaba hacer en esos momentos de estar en familia, de estar en la casa? El perfil menos conocido de Julio. Escuchar música. En casa se escuchaba mucha música clásica, sobre todo los domingos a las 10 de la mañana, cosa que no nos era muy gracioso a los adolescentes. Les gustaba mucho la música, le gustaba mucho el fútbol.
Ya lo he dicho otras veces, era de Boca y era bastante fanático del equipo. Jugar al golf era uno de sus hobbies preferidos y muchas veces agarraba el palo de golf y se ponía a practicar en el jardín y tiraba las pelotitas. Creo que básicamente eso. No tenía mucho tiempo libre, pero el tiempo libre que tenía lo disfrutaba de esa manera. Y hablando con el resto de la familia, cada uno identifica algo de Julio en la persona. ¿Qué tiene Mercedes que también tenía Julio? Qué buena pregunta. Creo que lo que te dije antes, la certeza de que si uno tiene un sueño, seguramente por el ejemplo que él nos dejó, ¿no? Que en el sueño seguramente en el camino para conseguirlo va a haber muchos obstáculos, pero que los obstáculos son parte de eso. Y que si uno los toma como una cosa más, el sueño se ve mucho más cerca. Y eso me ha ayudado mucho a mí en momentos difíciles, como para saber que era simplemente un tramo que había que superar. Creo que eso es lo más importante. En esos sueños, el sueño de Julio, en realidad cumplió un sueño para todos por igual. También era un sueño de la familia, la vacuna. ¿Qué análisis haces de la relevancia que tomó? Y además, ¿cómo evaluás el presente del instituto después de años que fueron bastante duros, ¿no? Creo que lo que pasaba en casa era que su trabajo era tan importante y se lo veía a él tan absorto y dedicado, con tantísimo esfuerzo, porque realmente esto que te digo de los viajes a Buenos Aires, a La Plata, me acuerdo de haber sido adolescente, llegar a casa tarde y que él, no sé si se había ido a dormir o no, pero estaba sentado en la mesa del comedor escribiendo a máquina. Todo ese esfuerzo que nosotros veíamos, si bien veíamos nada más que una parte, porque mucho de lo otro pasaba con los enfermos o en sus reuniones en el ministerio y demás, creo que es algo muy natural, que si uno quiere una persona, quiere que esa persona logre por lo que está luchando. Entonces, desde ya que sí, todos los logros que él tenía y también las dificultades, se vivían en casa con mucha intensidad. Por lo menos yo lo vivía de esa manera. Entonces, por supuesto que cuando él estaba contento, nos poníamos todos contentos. Y el hecho de, toda la cuestión de la vacuna y trabajar con Julio Barrera ahora en conjunto en Estados Unidos. Venía gente de afuera muchas veces, los recibíamos en casa. Entonces, desde ya que sí, queríamos que eso fuera lo que fuera que él quisiera, que se hiciera realidad. Y desde ya, siendo más grande, me preguntaste cómo veo el presente del instituto y el futuro del instituto. ¿Quién hubiera dicho, Memo, que cuando fue el abrazo del Maiztegui en febrero del 2019, creo que fue, sí, donde hablábamos de la importancia de producir vacuna, un año y medio después, y en el medio de la pandemia, la palabra vacuna cobrara tal relevancia? Hoy, ¿quién no sabe que una vacuna es importante? Entonces, creo que eso le ha dado, sin querer, una importancia al Instituto Maiztegui como único lugar, repito, público en el país de producción de vacuna. Y ojalá que en el futuro, tengo entendido que las cosas están bastante bien, han mejorado mucho, y en un futuro ojalá que ese espíritu de papá, que seguramente está impregnado en toda la gente que trabaja ahí, perdure y sirva como para seguir ayudando a la gente en la salud, que era lo que más papá. Eso es algo que no te conté antes. Recuerdo haberlo acompañado a los pueblos, a visitar a la gente, y la emoción que él sentía por el agradecimiento de la gente. Estar cerca de la gente que realmente padecía mal de los rastrojos. El método Maiztegui volvió a hacerse conocido o a replicarse en el mundo cuando surgió la aplicación de plasma, antes de esta vacunación masiva de los últimos meses. No te voy a preguntar
qué pasó o cómo recibiste la noticia, sino cómo sentiste como hija que años después se vuelve a hablar del papá, de alguien, prácticamente como un método para salvar a mucha gente de distintas partes del mundo de la muerte. Sinceramente, con un orgullo que ya había sentido en lo íntimo, pero que se hacía público, y con la alegría de la esperanza que eso traía, al comienzo de la pandemia sobre todo. Entonces yo siempre fui una gran admiradora de mi papá, por supuesto, en lo íntimo. El ver que lo que yo ya sabía que servía podía llegar a mucha más gente, provoca mucha emoción y mucha alegría. ¿Sentís que la comunidad todavía le debe algo al Instituto Maiztegui, que está a la altura de las circunstancias, hablando del abrazo, la situación política que siempre es tan cambiante en el país, o que los pergaminenses adoptaron ya al Maiztegui como al Launova como un bien pergaminense? Bueno, cuando uno habla de la gente es difícil pensar qué es lo que piensa toda la gente, ¿no? Pero si me preguntás en este momento con respecto a hace 2 o 3 años, yo creo que sí el Maiztegui ha cobrado más importancia. Por lo que te decía antes, es mi percepción, por supuesto, pero hoy todo el mundo sabe que una vacuna es importante. Y a lo mejor en su momento, en el momento del abrazo, no se tenía tanta conciencia, o tal vez no se tenía tanta conciencia de la importancia del Maiztegui, porque también es cierto que papá fue una persona de perfil bajo, y creo que el Maiztegui es una institución de perfil bajo. Entonces eso a veces hace que no llegue la noticia o el conocimiento a tanta gente. Pero yo creo que sí, que cualquier persona muchas veces yo digo mi apellido y entonces la gente me pregunta, o muchas veces viajando en otros lugares del país, sos de Pergamino, donde está el Instituto Maiztegui. Yo creo que sí se conoce. Yo creo que sí, como vos decís, es un bien de la ciudad. ¿Y qué deseas para el instituto de aquí en adelante? Si pudieses imaginar al Maiztegui en 10 o 15 años, ¿cuál es el anhelo de la hija de Julio, una de las hijas del doctor Maiztegui, para el instituto? Que los motivos para los cuales fue creado se sostengan, se recuerden, que se rescate la gran variedad, el abanico de posibilidades que hay para una institución de ese tamaño. Y cuando hablo de tamaño no digo tamaño físico, pero realmente el alcance que tiene el instituto a nivel mundial es enorme. Entonces, como estudio de otras enfermedades virales, no solamente la fiebre hemorrágica, como lugar de referencia para otros profesionales aquí en el mundo, me gustaría que ese espíritu con el que fue creado, que realmente no tiene límites, me parece, será simplemente cuestión de seguir avanzando en el tiempo y de ver qué más puede hacer el Instituto Maiztegui. En este caso, por ejemplo, que están haciendo diagnóstico de COVID-19. ¿Quién hubiera dicho? Bueno, pues están preparados porque tienen laboratorios que son maravillosos. Me gustaría eso, que el espíritu, que es también el espíritu de mi padre, y de ahí la emoción y el amor del que hablo, perdure en el tiempo. Si tuviese la oportunidad de ese permiso para volver otra vez de frente con Julio, con tu papá, además de agradecerle por todo lo que hizo, ¿qué tenés ganas de decirle? Bueno, muchas cosas personales, por supuesto, cosas que forman parte de mi vida que él no alcanzó a ver. Conoció solamente una de mis hijas, pero creo que le daría un gran abrazo y le diría que aunque él no esté, yo voy a tratar siempre de velar por lo que él creó y bueno, mucha admiración y mucho amor, por supuesto. Mercedes, muy gentil como siempre, muchas gracias. Gracias a ustedes, gracias Memo.